¿Qué tal, jóvenes cachimbos? Los saluda el profesor Rolando Rocha Martínez para iniciar el desarrollo de la semana número 2, que está vinculado con el concepto de jerarquía textual. Entonces iniciaremos rápidamente con la evaluación de la parte teórica y de manera posterior los ejercicios aplicativos que van a permitir consolidar estos conocimientos. No duden por favor en hacer sus consultas a través de la red para poder ampliar y discutir estos conceptos de manera mucho más profunda. Bien, jóvenes, y entonces vamos a abordar el tema de la jerarquía textual el día de hoy, que es lo que corresponde. Estas preguntas en realidad son de carácter básico, pero reflejan, digamos, una competencia, por lo menos en un primer nivel, ¿no? Es decir, las preguntas por la jerarquía son preguntas que se tienen que contestar de manera óptima siempre, ¿no? Porque están orientadas a la detección de aspectos medulares en el texto. Eso quiere decir entonces que mientras que otro tipo de preguntas sí suponen una comprensión profunda de los textos, estas más bien tratan de reconstruir los aspectos más elementales de las lecturas. Y eso es lo que vamos a intentar hacer el día de hoy. Entonces, cuando nosotros pensamos en jerarquía textual, estamos vinculando conceptos que están asociados con aspectos básicos medulares del texto, de la lectura. Por ejemplo, el tema central. Es menester delimitar cuál es el tópico que el texto aborda, ¿no? Entonces el tema central es lo esencial del texto. Sin tema central no hay texto, ¿no? Ya ustedes cuando empiecen a textualizar van a percatarse de ello, o sea, para poder estructurar una lectura se requiere el tema central, que es la médula. Luego, este tema central, como bien lo dice aquí la lectura, se va pues a desarrollar de manera esencial a través de la idea principal. Eso quiere decir incluso que va a haber un formato, ¿no? El formato va a ser el siguiente. Mientras que el tema central aparece bajo la forma de sintagma nominal, que puede ser, por ejemplo, la célula, la guerra con Chile, lo que dice aquí, los obstáculos de la ciencia, la idea principal más bien va a ser una oración, ¿no? Por esa razón dice aquí, los obstáculos de la ciencia son de índole económica e ideológica. Entonces esta idea es una oración, nosotros desarrollamos el texto a través de ideas, pero esas ideas van a girar en torno de ¿qué? En torno del tema central. Entonces es una cuestión que tenemos que definir de manera bastante clara. Y respecto del resumen, les diría yo que esta pregunta que puede resultar medio confusa, medio ambigua para algunos, en realidad es sencilla de resolver, pero debes tener en cuenta que el resumen debe incluir siempre la idea principal. No directamente, pero por lo menos sí un parafraseo de la idea principal que tiene que estar incluida. Todo resumen siempre parte de lo medular y a partir de ello complementa con alguna información adicional que haga posible entonces tener un balance global de la lectura. Vamos entonces ahora con el texto que viene a continuación, que me parece que es un texto más o menos complejo. Yo voy a ir más o menos ubicándolos en la lectura, como hice la semana pasada. Muy bien, vamos entonces con este texto de muestra. Me gustaría empezar expresando a Noam Chomsky. Justo la semana pasada hemos leído un texto de él, no sobre él, sino de él, la admiración que siento por su obra y señalando los puntos esenciales en los que creo estar de acuerdo con él. Bueno, entonces el autor, ¿quién es? Es Jean Piaget, y él parte por lo menos de las coincidencias que avisora respecto de la propuesta chomskiana. Nosotros ya habíamos visto algo acerca de la propuesta chomskiana la semana pasada. A saber, Chomsky plantea que el lenguaje es innato, no sé si lo recuerdan, y que el innatismo, la discusión que hicimos la semana pasada, estaba vinculada con el hecho de que muchos investigadores sostenían que la gramática universal no existía, ¿no? Pero más bien lo que ellos estaban objetando no era la gramática universal, sino una serie de propiedades que son de índole general, ¿no? Llamados universales lingüísticos, y estos son de corte descriptivo. Entonces dice Piaget, en primer lugar, estoy de acuerdo con él en lo que me parece ser una aportación básica a la psicología, que el lenguaje es producto de la inteligencia o de la razón, y no de un aprendizaje en el sentido behaviorista del término. Ahorita les voy a explicar un poco esto. Bueno, en principio, nosotros habíamos señalado que el lenguaje es innato la semana pasada. Habíamos indicado que este era pues un órgano que por supuesto tiene un asiento en el cerebro, pero que además es de naturaleza psicofísica, ¿no?
O sea, si bien es cierto, tenemos una base física, que es la base cerebral, hay un componente que es más bien mental. Y por esa razón dice Piaget que está de acuerdo con Chomsky en ese aspecto particular, a saber que el lenguaje es producto de la inteligencia o de la razón, que son componentes mentales, y no de un aprendizaje en el sentido behaviorista del término. Recuerden que Skinner plantea esta propuesta, digamos que él considera que el lenguaje es algo así como un verbal behavior, o sea, una conducta verbal. Y en tanto que es conducta, entonces nosotros la aprendemos por adiestramiento de los padres. Los padres son los que van delimitando el diseño. Entonces, nosotros vamos repitiendo lo que los padres van planteando como evidencia empírica hasta que instalamos lenguaje. Entonces, aprendemos de manera más o menos objetiva a través de la orientación de los padres. Y en realidad lo que señala aquí Piaget es que en absoluto tiene nada que ver con un aprendizaje en esos términos, ¿no? A continuación, dice él, concuerdo con él, en que este origen racional del lenguaje supone la existencia de un núcleo fijo que es necesario para la elaboración de todas las lenguas y que supone, por ejemplo, la relación de sujeto a predicado o bien la capacidad de construir oraciones. Entonces, lo que nosotros llamamos gramática universal, ¿no? Entonces, al parecer, existe ese núcleo fijo y ese núcleo fijo nos permite posteriormente construir oraciones. Y bueno, tiene una serie de... Es algo así como una especie de dispositivo, ¿no? Este dispositivo ya mantiene o preserva un diseño, y el diseño, por ejemplo, hace posible que podamos establecer esta relación, ¿no?, de sujeto a predicado, que al parecer todas las lenguas manifiestan, ¿no? En el caso del castellano, por ejemplo, se lo planteo de manera muy, muy sencilla aquí abajo, a saber, Chomsky refutó a Skinner, ¿no es cierto? Refutó a Skinner. Punto. Bueno, aquí tengo el sujeto y aquí tengo el predicado, ¿no es cierto? Y el predicado siempre va a estar encabezado por un verbo. Bien, y entonces aquí tenemos eso, ¿no? Dice que este núcleo fijo es necesario para la elaboración de todas las lenguas. Todas las lenguas en realidad son adquiridas y presentan hablantes en virtud de que contamos con ese núcleo fijo. Aunque no nos da ninguna observación y tampoco ningún alcance acerca de qué naturaleza tiene ese núcleo fijo, ¿no? En tercer lugar, hay otra coincidencia, dice él. Estoy de acuerdo con él en lo que concierne a las gramáticas que plantean, las cuales modifican oraciones complejas a partir de estructuras sintácticas básicas. Ahorita les voy a explicar eso. Creo pues que existe un acuerdo en lo esencial y no veo ningún conflicto importante entre la lingüística de Chomsky y mi propia psicología. Entonces lo que hace el autor, lo que hace Piaget, es en este primer esquema, en este primer párrafo, plantear los engarces conceptuales, las relaciones conceptuales, con Chomsky. Plantea las relaciones conceptuales. Entonces él considera que por lo menos en 3 puntos básicos existe una coincidencia de peso, no son coincidencias triviales o superficiales. La primera de ellas es que el lenguaje es producto de la mente, de la inteligencia o de la razón. Luego señala que existe un núcleo fijo que hace posible la adquisición de lenguas, ¿no? Y en tercer lugar él señala que las oraciones complejas se pueden formar a partir de oraciones simples. Es que vean, yo voy a colocar esto aquí abajito a ver si me alcanza el espacio. Pensemos en la oración 1. Juan dijo la verdad. Y la oración número 2. Pensemos nosotros algo como, a ver, los alumnos llegarán temprano. Listo, ahí tengo 2 oraciones simples. Entonces vean que a partir de estas 2 oraciones simples podría eventualmente formular la siguiente oración compleja. Juan dijo que, vean ustedes que estoy incluyendo un subordinante, los alumnos llegarán temprano. Los alumnos llegarán temprano. Con lo cual ya planteo una oración compuesta, ¿no?, una oración subordinada. Entonces, a partir de lo simple puedo crear lo complejo. Imagínense esta oración que planteo aquí abajo, ¿no? Chomsky refutó a Skinner. ¿Quién refutó a Skinner? Puedo preguntar y entonces ya estoy frente a una interrogación. ¿Y de dónde parte la interrogación? De la oración afirmativa, de la oración enunciativa simple, ¿no?
Bueno, entonces eso eventualmente podríamos, como un mecanismo que va de lo simple a lo complejo, ¿no? A eso se refiere. Entonces, Piaget sostiene que no hay pues una diferencia apremiante entre su propuesta y la propuesta chomskiana. Entonces, vamos con el segundo párrafo. ¿Por qué se da un desacuerdo en lo relativo a la cuestión del innatismo? Ya, ahí está, ¿no? Entonces, lo que va a discutir Skinner es algún aspecto del innatismo lingüístico planteado por Chomsky, a saber que nosotros nacemos ya con lenguaje. Esto es, a la cuestión de que el lenguaje está biológicamente determinado. O sea, que, digamos, inconsistencia advierte Piaget, ¿no? O por lo menos qué punto de conflicto, dónde tensionan ambas propuestas. Este núcleo fijo innato de Chomsky, en tanto propuesta consistente, es inútil, dice él, palabras bastante fuertes, debido a que la inteligencia sensorio-motriz es suficiente para estabilizar los aspectos sustanciales del lenguaje. Y esta puede estudiarse entre el nacimiento y la edad de 1,5 a 2 años, es decir, en los comienzos del lenguaje. Existen por lo menos 6 fases de autorregulación, y es en el sexto estadio en el que se inicia el lenguaje. Y en esta sexta fase, dichos inicios del lenguaje se benefician de toda una construcción que se ha ido formando anteriormente. Es decir, el lenguaje deviene de todo un proceso previo y no es anterior a él. Entonces, para Piaget, el lenguaje es más bien producto, ¿no? Más bien producto antes que, digamos, un núcleo fijo ya delimitado, ya acabado, ¿no? Consistente, que hace posible que sin problemas podamos adquirir una lengua. Entonces, mientras que para Chomsky el lenguaje es a priori, para Piaget el lenguaje es producto de una serie de fases, dice acá, autorregulación, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el tema central? Es lo que debemos formular. De manera particular, me parece que esta es una muy buena muestra de cómo podríamos detectar un texto dialéctico en el formato de un solo texto, ¿no? Estamos nosotros orientados a la detección de estructuras dialécticas, pero que éstas están más bien articuladas sobre la base de 2 párrafos, ¿no? Entonces, en lo que concierne a este texto de aquí, la tensión la encontramos en un solo texto, no en 2 fragmentos. ¿Y cómo así, profesor? Bueno, es que lo que pasa es que aquí podemos tener un corte A, en la cual él plantea las coincidencias, y un corte B, en el que Piaget, ¿no es cierto?, ya discute o cuestiona la propuesta chomskiana. Entonces, vemos claramente que hay una tensión. En consecuencia, podríamos pensar que este es un texto dialéctico, pero continuo, ¿no? No discontinuo. Entonces, respondamos las siguientes preguntas. ¿Cuál sería el tema central del texto? Si se trata de un texto dialéctico, eso quiere decir que va a haber una tensión argumentativa. Eso quiere decir que Piaget lo que va a tratar de hacer es cuestionar algún aspecto de la propuesta chomskiana, ¿no? Y el aspecto medular que él considera que es discutible es la consideración de que el lenguaje ya nace con nosotros. Para Piaget es producto de. Entonces podríamos plantear esto: la refutación del innatismo chomskiano, a través de la consideración del lenguaje como producto. Bueno, es un poco extenso el título, pero no es una oración. O sea, ese es el tema central, ¿no? Hay una tensión ahí. La tensión argumentativa está vinculada con el innatismo chomskiano, ¿no? Y este innatismo se refuta a través de la consideración de que el lenguaje es producto de una serie de fases de desarrollo. Bien, dicho esto, ¿cuál es la idea principal? Este tema central debemos volverlo idea, y para ello debemos recurrir al formato de oración, y es lo que intentaremos hacer a continuación. Y vamos a colocar lo siguiente: Piaget, y vean ustedes que con esto ya, digamos, construyo mi oración, refuta el innatismo propuesto por Chomsky a través de la consideración de que el lenguaje es producto de fases sucesivas de desarrollo. Es lo que tenemos. Y ahí tenemos la idea principal, claramente. Incluso podríamos haber planteado algo como esto, ¿no? Piaget refuta el innatismo chomskiano, ¿no? Refuta el innatismo chomskiano mediante su asunción del lenguaje como producto. Se acabó, ¿no? Una cuestión mucho más resumida.
Pero aquí tenemos una idea en virtud de que esta tiene un verbo principal y lo voy a señalar de inmediato. El verbo principal aquí es refuta. Incluso tendríamos nosotros internamente un verbo subordinado que es, que depende de la secuencia de más que, ¿no? Es lo que planteamos aquí. Muy bien. Dicho esto, entonces resolvimos la primera actividad y ahora vamos con el texto B. ¿Sí? Vamos ahora con el texto B. Bueno, y el texto B es un pequeño fragmento de la obra Lógica y la investigación científica, nada menos que de Karl Popper, ¿no? Es un epistemólogo de altísimo nivel y este fragmento va a suponer, digamos, un pequeño desafío nada más, ¿no? Ustedes en realidad son personas que avivan rápidamente el seso, así que vamos a poder captar cuál es el planteamiento de Popper aquí en este pequeño fragmento. Dice lo siguiente acá: las ciencias empíricas son sistemas de teorías y la lógica del conocimiento científico, por tanto, puede describirse como una teoría de teorías. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? O sea, ciencias empíricas, bueno, la física, por ejemplo, por lo menos la física clásica podría ser considerada una ciencia empírica, ¿no? Con sus bemoles, ¿eh? Vean ustedes que en el caso de Galileo él hace abstracción, plantea el experimento idealizado, ¿no? El experimento idealizado implica ya una revolución, pues, en el terreno científico, porque el hecho de suponer la ausencia de rozamiento sin que éste pueda ser planteado empíricamente es, por supuesto, una innovación, ¿no? Entonces, la física puede ser considerada una ciencia empírica, la biología también, ¿no? Entonces él dice que las ciencias empíricas son sistemas de teorías. ¿Por qué razón? Porque sobre determinados fenómenos, cada disciplina va a plantear sus propias hipótesis, de acuerdo con el objeto de estudio que éstas delimiten. Pero estas hipótesis, a su vez, forman marcos teóricos, pues, forman teorías sólidas sobre estos fenómenos. Entonces son sistemas de teorías, porque eso va a depender además del objeto de estudio. Pero luego dice la lógica del conocimiento científico, o sea, ya no de una ciencia en particular, sino de la ciencia de manera general. Por tanto, puede escribirse como una teoría de estas teorías, ¿no? Entonces, a eso se refiere a la epistemología, ¿no? La lógica del conocimiento científico, es decir, los acertos epistemológicos, no son sino una macroteoría, y lo voy a colocar así, una macroteoría a la cual subyacen las demás, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las teorías científicas son enunciados universales, dice aquí. Bueno, eso es cierto, ¿no? La teoría de la gravedad, por ejemplo, no es que se aplique a una cultura en particular, ¿no? La gravedad en el terreno físico es, digamos, un concepto, es un fenómeno de carácter universal. O sea, no es que la gravedad ocurra aquí en Perú y en Chile no. Son, como todas las representaciones, sistemas de signos o símbolos. ¿Por qué lo dice? Porque en realidad la física se sirve de ello, ¿no? Se sirve de fórmulas. Por ello no creo que sirve de gran cosa expresar la diferencia entre teorías universales y enunciados singulares, diciendo que estos últimos son concretos, mientras que las teorías son meramente fórmulas simbólicas o esquemas simbólicos. Pues exactamente lo mismo puede decirse hasta de los enunciados más concretos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las teorías, dice aquí, son redes que lanzamos para apresar aquello que llamamos el mundo, para racionalizarlo, explicarlo y dominarlo. Y tratamos de que la malla sea cada vez más fina. Es una metáfora muy, muy linda la que plantea Popper aquí, ¿no? Cómo las teorías sirven para explicar el mundo, ¿no? Y en ese sentido funcionan como redes que permiten apresar, capturar eso que nosotros llamamos el mundo que nos rodea. Y de esa manera nosotros procuramos racionalizarlo, dice aquí, entenderlo, dominarlo, de manera objetiva. Y en ese sentido lo que tenemos que hacer es siempre afinar los instrumentos de medición, ¿no? Eso es lo que hace la ciencia. La ciencia lo que se permite hacer es superar las intuiciones. Y por esa razón requiere de herramientas cada vez más finas, ¿no? ¿Cuál es el tema central de la lectura? ¿Los conceptos singulares y universales? No. ¿La estructura lógica de las teorías científicas? Sí, ¿no? Porque aquí nos está hablando justamente que la estructura lógica de la teoría científica es una teoría de teorías, ¿no? Y entonces la ciencia sirve para poder capturar el mundo.
Los lenguajes simbólicos en la investigación, la dinámica, no es la dinámica, ¿no? No es la evolución, el movimiento del conocimiento científico, ¿no? El procedimiento científico en tanto que tal. Se trata en rigor de una racionalización del conocimiento científico en general, ¿no? En la base epistemológica. ¿Y cuál entonces, mis estimados cachimbos, sería la idea principal de la lectura? Entonces la idea principal de la lectura va a implicar, estamos de acuerdo, una versión oracional de esto que está aquí como tema central, ¿no? Porque es una frase nominal. Entonces, lo que me permito yo hacer es lo siguiente, ¿no? Voy a tomar al mismo Popper, la lógica de la ciencia es la constitución, la elaboración de una teoría de teorías. ¿Estamos de acuerdo? Que es el esquema que planteo aquí a la derecha. Esa sería la idea principal entonces, ¿no? Y cuál es lo que es recontra importante, cuál es el núcleo de esa idea, porque tiene que ser una oración, ese es el formato, el núcleo es el verbo copulativo ser, ¿no? Es lo mejor que se me ocurre ahora, eventualmente podrían ustedes plantear también su propia idea principal. Eso es algo que ustedes van a tener que aprender a hacer. A veces estamos, además por el apremio del tiempo y tal, solo nos fijamos en la clave, ¿no? Pero sería bueno que ustedes vayan razonando también la clave, o sea, que la vayan planteando de manera personal, ¿no? Eso les va a dar de alguna manera alguna pista mucho más certera de lo que implica la elaboración de preguntas incluso, ¿no? Ya te pones en el lugar del constructor. Así que en sus casas vayan viendo también en los ejercicios que queden por ahí sueltos cómo planteo el tema central o la idea principal.